Bien, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a tocar dos temas importantes eh, que están relacionados entre sí y que están relacionados con lo que ya hemos hablado acerca de la funcionalidad. Si recuerdan, en la primera clase habíamos dicho de que como parte de la evaluación genética integral, tenemos que hacer la evaluación funcional. Y dentro de la evaluación funcional habíamos señalado hoy que lo más importante para el adulto mayor es cómo está su funcionalidad y cómo va. Entonces, la funcionalidad es un continuo que se va a presentar en el adulto mayor. En primer lugar, este, se empieza con un adulto mayor sano, ¿no? Que no tiene ningún problema, y posterior a eso puede ser que tengamos ya un adulto mayor enfermo. Y luego de eso pasa al siguiente paso, que es el adulto mayor con sarcopenia. Esto continúa, vamos a tener a un paciente adulto mayor con fragilidad, luego adulto mayor con dismovilidad o discapacidad. Esta discapacidad va a llevar a un adulto mayor con dependencia y este adulto mayor con dependencia va a terminar siendo un adulto mayor con dependencia grave. Luego de eso llega la muerte del paciente. Entonces, todo esto es un continuum de la funcionalidad. Y nosotros lo que vamos a hacer es ver solamente las dos primeras partes, que es sarcopenia y fragilidad, que son los estadios en realidad en los que uno puede intervenir y puede revertir el cuadro, ¿no? Cuando ya llega a dismovilidad o discapacidad, normalmente ya no hay mucho que revertir. Y en el caso de la dismovilidad, sobre todo cuando este paciente llega a una dismovilidad en el cual está la mayor parte del tiempo encamado. Esto quiere decir que presenta una dismovilidad de grado 3, ya sea 3A, B, 3, 4 y 5. Entonces, en este momento es ya un poco difícil de que se pueda recuperar al paciente. O sea, las intervenciones que se pueda hacer no va a lograr recuperar la funcionalidad. Por eso es importante evitar de que se llegue a este estado. Esto es un hecho que, por ejemplo, nosotros o todos ustedes deben ver en el hospital, ¿no? Cuando tenemos a pacientes encamados, cuando tienen un accidente cerebrovascular o tienen alguna enfermedad ya bastante grave o avanzada, normalmente ya no se puede recuperar y estos pacientes van cada vez más siendo menos funcional. Por lo tanto, la posibilidad de que pueda sobrevivir se va limitando, de tal manera que la muerte está muy cerca ya. Entonces, este es un problema que hay que tomar en cuenta. Si recuerdan bien, en la primera clase también dijimos de que el paciente que debía ser atendido por geriatría es aquel paciente que tiene grandes posibilidades de recuperarse. ¿A qué llamamos esto? Poniendo el ejemplo de la primera clase, de la primera diapositiva, cuando teníamos un DCB isquémico, nosotros veíamos que este paciente obviamente va a perder movilidad porque va a estar postrado, pero lo que nos importa en ese paciente es cuán funcional era antes de que presente el DCB. Esto quiere decir, si esta persona tenía un CATS-A antes de que se presente el accidente cerebrovascular isquémico, probablemente podríamos recuperarlo hasta ese estado. Entonces se tiene que hacer todo lo posible, se tiene que trabajar en estos pacientes para lograr eso. En cambio, si este paciente tiene un accidente cerebrovascular, pero ya es un paciente del CAS-G, ¿no? O Bartel menos de 40 o menos de 20, entonces probablemente ya no se va a conseguir nada, no se va a lograr recuperar. Entonces este paciente no es un paciente geriátrico ya. Lo puede ver cualquier especialidad, porque al final ya no se va a lograr recuperar. Entonces, esto es algo que se tiene que entender cuando trabajamos con pacientes, y yo les he dicho, aquellas personas que son recuperables son aquellas personas por las cuales se puede trabajar todavía más, ¿no? Entonces, vamos a tocar el primer punto, que es la sarcopenia. Y la sarcopenia
síndrome que se va a caracterizar por una pérdida gradual y generalizada, primero de la fuerza muscular y en segundo lugar de la masa muscular. Por mucho tiempo se decía, bueno, sarcopenia, ¿qué significa sarco? O este músculo, penia, disminución del músculo. Pero hace muy poco, a partir del 2019, la figura ha cambiado, ¿no? Cuando se habla de sarcopenia, se dice que lo primero que tiene que cambiar es la pérdida de la fuerza. Entonces tiene que haber una pérdida de fuerza muscular y luego irá acompañado de una pérdida de masa muscular. Y esto dará como consecuencia la presencia de sarcopenia. Y la sarcopenia puede llevar a resultados adversos como discapacidad física, una calidad de vida deficiente y obviamente mortalidad. Como pueden ver en la figura, estamos ahí viendo a un paciente de un corte del muslo, un corte transversal del muslo de una persona de 25 años comparado con una persona de 65 años. Todo lo que está en rojo obviamente es este, la masa muscular y como pueden ver, tiene la persona de 25 años una masa muscular muy grande, ¿no? En comparación con el de 65 años, donde ya hay una infiltración grasa, todo lo que está en blanco prácticamente es tejido graso. Por lo tanto, ya su masa muscular ha disminuido grandemente, ¿no? Eh, lo que le decía, en el año 2019 se han ido cambiando algunas definiciones, ¿no? En primer lugar, se habla sarcopenia, en el cual vamos a tener pérdida de masa y fuerza muscular. Hay otro término que se llama tratopenia, en el cual hay una pérdida de la potencia muscular. Miopenia, pérdida de masa muscular, ¿no? Nada más, y disnea, pérdida de fuerza muscular. Entonces, cada uno de ellos tiene formas de ser medidos y que nosotros vamos a estudiarlo a continuación. Entonces, la sarcopenia, ¿no? Tiene definiciones como lo hemos señalado y aparte de eso se habla de un término bastante importante en la actualidad que es la sarcopenia grave, que es la sumatoria de cratopenia, o sea, es pérdida de potencia muscular más pérdida de masa muscular, miopenia y pérdida de fuerza muscular. Entonces, en este caso ya podríamos estar hablando de un paciente que está con sarcopenia grave. Cuanto a la epidemiología, la prevalencia de la sarcopenia en personas mayores empieza a presentarse a partir de los 60 años, ¿no? Si bien es cierto, en todo ese tiempo ya se va perdiendo masa muscular, como vamos a ver dentro de un momento, ya se hace más marcado a partir de los 60 años. Y entonces ahí vamos a encontrar ya entre un 5 a 13% personas que tienen sarcopenia y que pasado los 80 años esto se va a multiplicar grandemente, de tal manera que la mitad de las personas mayores de 80 años ya van a presentar sarcopenia. Ahora, ¿por qué se presenta sarcopenia? ¿Se presenta en todos o se presenta al mismo tiempo o demora un poco más? Eso va a depender mucho de los factores de riesgo de que se va a presentar la sarcopenia. Entonces, entre los factores de riesgo importantes tenemos en primer lugar las constitucionales. ¿Qué significa? Aquella persona que es delgada obviamente va a tener baja masa muscular y será propenso a presentar más rápido sarcopenia. Entonces, y esto es por constitución, la persona es así. Hay unas personas que son con masa muscular baja y otras personas que tienen masa muscular alta y hay otras personas que tienen masa grasa alta, como por ejemplo los obesos. Entonces, eso no significa que ellos, por ejemplo, no puedan presentar sarcopenia. Como ya sabemos, el sexo femenino tiene menor masa muscular que el masculino, por lo tanto, las posibilidades de que presente sarcopenia es más marcada en el sexo femenino. En las personas que tienen bajo peso al nacer también es importante señalar de que ese bajo peso al nacer está primordialmente dado por que hay menor masa muscular. Todos nacemos con masa muscular, por lo tanto, unos nacerán con menor o con mayor masa muscular. Si esta persona nace con bajo peso, eso es a expensas de masa muscular, por lo tanto, estas personas también van a estar predispuestas a presentar sarcopenia muy rápido.
También existe lo que se llama la susceptibilidad genética. Esto quiere decir que los padres van a heredar a los hijos la posibilidad de que presenten sarcopenia. Y esto es bien sabido, ¿no? Los factores genéticos son muy marcados, eso lo vamos a ver dentro de un momento más claro, y entonces esto es importante tener presente. Los estilos de vida, obviamente aquellas personas que no hacen nada por mejorar o por mantener su masa muscular, obviamente van a perder lo más fácil, ¿no? Esto quiere decir aquellas personas que son sedentarios, que no hacen ejercicios, ¿no? Se exponen a presentar sarcopenia muy rápido. Aquellas personas que tienen malnutrición, sobre todo una ingesta baja de ingesta de proteínas, ¿no? Una ingesta baja de proteínas, esto quiere decir que no van a acceder a proteínas de alto valor biológico como sucede, por ejemplo, con carnes, huevos, ¿no? Lamentablemente, estos productos son más caros y a veces muchas personas con escasos recursos económicos no van a alcanzar y sobre todo en el adulto mayor todavía esto se presenta más. Luego el tabaquismo, ya lo dijimos, la inactividad física, las condiciones de vida, volviendo a lo mismo que ya les dije hace un momento, cuando la persona tiene escasos recursos económicos, obviamente no va a llegar a mantener una masa muscular adecuada debido a que no cuenta con los recursos necesarios para reponer. Es más o menos como decir, bueno, tú quieres masa muscular, come masa muscular, come carne, ¿no? Come el músculo del pollo, del pescado, de la res, etcétera, ¿no? Entonces, estas personas por sus condiciones de vida generalmente no pueden acceder a esto. Luego, encamamiento y gravidez, encamamiento sobre todo cuando tenemos pacientes hospitalizados, ¿no? Hay que tener muy en cuenta esto. Cada vez que hay un paciente hospitalizado, lo que estamos provocando es pérdida de masa muscular, porque no lo está usando, no está caminando, no está respirando adecuadamente, etcétera. Entonces va a haber una pérdida de masa muscular solamente porque está encamado. Entonces hay que tomar medidas sobre eso. Ahora, hay enfermedades crónicas que también van a provocar sarcopenia, sobre todo todos los tipos de insuficiencia, ya sea insuficiencia cardíaca, hepática, renal, respiratoria, etcétera, ¿no? Luego el deterioro cognitivo que también hace que la persona no pueda ingerir alimentos que tengan proteínas o trastorno del humor, por ejemplo, depresión puede ser un grave problema. La diabetes mellitus en general es una enfermedad eminentemente sarcopénica, consume mucho músculo, al menos cuando inicia el cuadro o cuando se va manteniendo en el tiempo. Ahora, otras enfermedades crónicas son aquellas que no van a permitir que la persona pueda seguir usando sus músculos de forma adecuada, como por ejemplo aquellas personas con artrosis. Las artrosis van a provocar dolor crónico, esto va a limitar la movilidad del paciente, por lo tanto, posibilidades grandes de que presente sarcopenia. Y la obesidad, ya lo dijimos, está más relacionado con la presencia de mayor masa grasa, por lo tanto, la masa muscular está disminuida y estas personas muy fácilmente van a hacer sarcopenia. Y bueno, otras enfermedades que pueden causar problemas de baja de peso como cáncer o enfermedades inflamatorias crónicas. Entonces, los mecanismos por los cuales se va a presentar la sarcopenia son variados, diversos, como pueden ser, por ejemplo, los factores endocrinológicos, ¿no? La presencia de corticoides disminuye masa muscular, la disminución de la hormona de crecimiento de la misma manera, así como la disminución de la hormona del factor de crecimiento análogo a la insulina 1. Entonces, la función tiroidea normal y la resistencia a la insulina también. Hay otros mecanismos por los cuales se va a presentar sarcopenia, la presencia de enfermedades neurodegenerativas, cuando hay pérdida de motoneuronas, provoca una disminución de la masa muscular solamente por ese hecho. También está relacionado con la edad, una disminución de las hormonas sexuales, sobre todo de testosterona. La testosterona en sí lo tienen tanto varones como mujeres, y esto permite que se desarrolle la masa muscular. La disminución de ellas obviamente terminará provocando sarcopenia. La apoptosis y la disfunción mitocondrial también tienen mucho que ver con la sarcopenia. El desuso, esto es por inactividad física, el encamamiento es lo más típico que tenemos, la nutrición inadecuada, la malabsorción y la caquexia.
Este es un cuadro bastante importante, ¿no? No sé si lo pueden ver completo para reducirlo. Ahí está mejor. ¿Alguien me puede decir? ¿Se ve completo? Hola, ¿está? Ya se Sí, fueron bien. sí, doctor. Yo creo que ya se fueron todos, ¿ah? Bueno, este cuadro en realidad es el cuadro que más deben de recordar cuando quieren hablar de sarcopenia. Acá están puestos todos los mecanismos por los cuales se va a presentar sarcopenia. Ustedes miran la figura, lo que está señalado con rojo en la parte de abajo. Karen Nicole, de hecho, diseño abandonó la reunión. Este, Vemos que la vía genética ocupa el 50%, ¿no?, de los factores que provoca sarcopenia. Hace un rato les dije que había ese problema, ¿no? Que normalmente hay un factor genético importante para la presencia de sarcopenia y esto lo confirma. La vía genética es el principal factor por el cual se va a presentar sarcopenia, ¿no? O sea, eso se transmite de padres a hijos. Hay muchos genes que ya están relacionados con ello. Acá se han puesto algunos, ¿no? Como el gen de la miostatina o estatina, el gen de la angiotensina, el gen receptor de vitamina D, ¿no? Las alteraciones en la expresión de los genes, en la presencia de sirtuinas, ¿no? Entonces, todos ellos en conjunto van a estar relacionados con la presencia de sarcopenia, simplemente porque la persona tiene este gen. Y eso es hereditario, ¿no? La segunda vía importante por la cual se va a producir sarcopenia, ¿no?, es la vía metabolo-inflamatoria, ¿no? Un concepto muy importante que hay que tomar en cuenta siempre es que los adultos mayores son considerados inflamados crónicos. Ya sea inflamado crónico de bajo o alto grado, eso es distinto. Lo que hay que entender bien es que hay una inflamación crónica absolutamente en todos los adultos mayores. Y entonces, si hay una inflamación crónica, lo que vamos a encontrar es, en primer lugar, un daño oxidativo del DNA mitocondrial. Este daño oxidativo del DNA mitocondrial, que se va a encargar de la producción de ATP, provocará una disminución de la misma. Por lo tanto, habrá menos energía. Y al haber menos energía, lo que va a provocar es una disminución de la actividad física, y esta disminución de la actividad física va a terminar provocando sarcopenia. Por otro lado, también la inflamación crónica va a hacer que se aumente las citoquinas inflamatorias, como la interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrocito tumoral alfa. Estos también están relacionados directamente con la presencia de sarcopenia. La inflamación crónica también va a provocar aterosclerosis, ¿ya? Y a insulinoresistencia. Los dos también igual van a provocar sarcopenia y la presencia de adipocitoquinas, como leptina y adiponectina. Por otro lado, nosotros habíamos dicho también de que en el adulto mayor el tejido adiposo está en mayor cantidad. Igual, provocar aterosclerosis, insulinoresistencia, adipocitoquinas, y todo ello también contribuirá a la presencia de sarcopenia. Si ustedes recuerdan la figura de la primera diapositiva en la comparación entre el músculo de una persona de 25 años y otra de 65, se podrán dar cuenta, ¿no? Hay mayor cantidad de grasa en el de 65 años, simplemente por este hecho, porque hay un aumento del tejido adiposo en los adultos mayores. La presencia también del tejido adiposo hará que aumente los ácidos grasos. Y entramos a lo que se llama la vía hormonal. La vía hormonal, más o menos, se lo hemos dicho en una diapositiva anterior, ¿no? Estará relacionado con todas las hormonas que van a provocar ¿no?, o van a aumentar masa muscular, ¿no? Entonces, en primer lugar, estará la hormona de crecimiento. Ustedes deben recordar, porque han estudiado fisiología, etcétera, ¿no? Con el paso de los años, lo que existe es una disminución de la hormona de crecimiento. También hay una disminución del factor de crecimiento análogo a la insulina 1, disminución de la vitamina D. Y por otro lado, existe una disminución de las hormonas sexuales, ya lo dijimos, principalmente de la testosterona. Igual también va a haber una disminución de los estrógenos. Todo esto va a terminar también provocando sarcopenia.
Y una cosa muy importante en la vía hormonal es tener presente la anorexia del envejecimiento. En el adulto mayor va a haber un incremento de leptina, glergina y estatina, y todos ellos están relacionados con provocar anorexia en el adulto mayor. Por lo tanto, estas personas ya no quieren comer, tienen menos apetito, tienen menos hambre, ingieren menos alimentos. Por lo tanto, habrá una disminución de la ingesta de proteínas y obviamente esto también llevará a la sarcopenia. Y el cuarto mecanismo, la cuarta vía será la vía neuromuscular. También se dijo que había una disminución de las motoneuronas alfa. Esto va a terminar provocando un aumento de tamaño de las unidades motoras para compensar esa pérdida de motoneuronas. Por otro lado, también podrá haber denervación y reinervación. Esto va a provocar dos cosas. Uno, un aumento de las fibras de tipo 1 y segundo, una disminución de las fibras musculares de tipo 2. Y esto está relacionado con la rapidez que puedan tener las personas para realizar sus actividades. Vamos a ver dentro de un momento eso. Entonces, la sarcopenia se presentará por pérdida de neuronas motoras alfa, una disminución de la concentración de insulina, de la hormona de crecimiento, del factor de crecimiento similar a la insulina, y disminución de testosterona y estrógenos. También habrá una disminución de la dihidroepiandrosterona, una pobre ingesta de proteínas, un aumento de las citoquinas catabólicas, una disminución de la actividad física y el daño oxidativo por radicales libres, que es todo lo que hemos visto en ese cuadro anterior. Entonces, en general, la sarcopenia se va a presentar por factores genéticos, ¿no? Como la presencia del gen de la ECA y la miostatina, ¿no? De la enzima convertidora de angiotensina, por modificación de los factores reguladores de crecimiento muscular, esto es miostatina, disminución de ellos, disminución de las hormonas con efecto anabólico, como es la testosterona, la hormona de crecimiento o el factor de crecimiento análogo a la insulina 1. Por otro lado, también habrá alteraciones de la circulación con incremento de la aterosclerosis, anorexia del envejecimiento, porque ya vimos que está relacionado con ciertas hormonas que van a aparecer en el adulto mayor, ¿no? Y esto va a provocar malnutrición. Les decía de que mucho antes de que se presente sarcopenia ya hay una pérdida de la masa muscular. Entonces, lo que se ha encontrado hasta la actualidad es que las personas, todas las personas, incluidos ustedes, ¿no? Todos van a desarrollar masa muscular, o sea, la mayor concentración, el máximo, la máxima medición de masa muscular lo van a tener aproximadamente a los 30 años. A los 30 años se alcanza la máxima masa muscular, máxima área muscular, ¿no? Pasado ese tiempo, como pueden ver, empieza a disminuir paulatinamente la masa muscular y cuando llega a un punto determinado, un punto crítico que más o menos sucede a los 60 años, empieza ya lo que se llama sarcopenia, ¿no? Entonces, ahora, si ustedes se fijan en la figura, uno diría tranquilamente, pero si yo hago mucha mayor masa muscular, voy a demorar mucho más en llegar a sarcopenia. Y esa es la idea, ¿no? De que para los 30 años todas las personas tengan la máxima masa muscular posible. Y eso va a hacer de que más tarde se presente la sarcopenia. Entonces, yo creo que muchos de ustedes todavía están a tiempo de hacer masa muscular, ¿no? Y entonces la sarcopenia en realidad ya no se puede arreglar más que en esta edad. O sea, si queremos prevención de sarcopenia, tendríamos que intervenir antes de los 30 años para que alcance la máxima masa muscular. Entonces, este es un tema bastante importante y también controversial que se ha ido presentando a través de los años. Luego, también hay un cuadro en el que se compara edad en años con el número total de fibras musculares, ¿no? Como pueden ver, de la misma manera, el máximo número de fibras musculares se va a alcanzar a los 30 años. Y pasado ese tiempo, nuevamente se empieza a perder fibras musculares. ¿Y qué fibras musculares se va a perder? Ya lo dijimos, las fibras de tipo 2, ya sean fibras de tipo 2A o 2B, que son las fibras rápidas, ¿no?
Estas van a disminuir con la edad. En cambio, las fibras lentas se van a mantener con la edad. ¿Esto qué quiere decir? Y esto nos demuestra también la mayor probabilidad de caídas que tienen las personas adultas mayores. Si ustedes imaginan, por ejemplo, ¿no?, que dos personas se resbalan, una persona de 25 o 30 años y una persona de 70 años, ¿no?, probablemente la persona de 25 años va a lograr controlarse y mantenerse de equilibrio y no caerse. En cambio, la persona de 70 años, sus reacciones van a ser más lentas, de tal manera que tiene más probabilidades de caerse, simplemente porque tienen fibras eh, eh, lentas en mayor cantidad y no tienen fibras rápidas. Y esto también tiene relación con muchas otras cosas. Yo siempre les pongo el ejemplo de los futbolistas, ¿no? Y bueno, para las chicas, Messi y Cristiano Ronaldo en un tiempo eran las estrellas, ¿no? Estas personas, pasados los 30 años, empezaron a disminuir masa muscular, empezaron a disminuir velocidad, de tal manera que ahora ya no corren como corrían hasta a los 30 años, ¿no? ¿Esto por qué? Porque han ido perdiendo fibras rápidas. Entonces, ellos ya no pueden jugar al mismo ritmo que juegan las otras personas más jóvenes. Esto se da por ese simple hecho de que hay una pérdida de fibras rápidas. Entonces, igual, en este caso sí no se puede hablar de que, bueno, mejor solamente voy a mantener fibras rápidas y no fibras rápidas, voy a fabricar fibras rápidas hasta los 30 años para perderlas. Eso no sucede. Siempre se van a dar los dos de una manera homogénea, ¿no? Como está preparado el cuerpo humano, de tal manera que pasado ese tiempo, pasado los 30 años, también va a haber mayor pérdida de fibras rápidas. Entonces, lo mismo que decíamos para masa muscular, ¿no? Mantener fibras rápidas ya no es tan fácil como cuando se tiene menos de 30 años. Y ahora, otra de las cosas más delicadas y más graves que se ha visto es la fuerza muscular, ¿no? Si tú tienes mayor masa muscular y mayor fibra muscular, obviamente alcanzarás mayor fuerza en un momento determinado, y eso también está igual, determinado a los 30 años. La máxima fuerza que puede alcanzar una persona lo va a alcanzar aproximadamente a los 30 años, más o menos, pero eso es promedio en todo sentido, ¿no? Y luego de eso va perdiendo paulatinamente. Y si ustedes comparan esta figura con las otras dos de masa muscular y número de fibras musculares, aquí hay una pérdida más rápida de fuerza muscular. Entonces, esto es lo que va a suceder normalmente. Puedes tener masa muscular igual, pero lo que vas a perder más rápido es fuerza muscular. Bien, ahora, de acuerdo a las causas, la sarcopenia se puede dividir en sarcopenia primaria y sarcopenia secundaria. La sarcopenia primaria es aquella que no está relacionada con ninguna otra causa, solamente con la edad. Simplemente por la edad, la masa muscular va disminuyendo. En cambio, la sarcopenia secundaria se está relacionada con tres eventos. Uno, con actividad; dos, con enfermedades; y tres, con nutrición. Entonces, se dice que hay sarcopenia relacionada con la actividad, que puede ser consecuencia, por ejemplo, de pacientes que están encamados. Lo que yo le decía hace un buen rato, ¿no? Cuando el paciente está encamado hay mayores posibilidades de perder mayor masa muscular. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso. Ahora, hay enfermedades que definitivamente van a consumir masa muscular, ya lo dijimos, cualquier tipo de insuficiencia, enfermedades inflamatorias, neoplasias o enfermedades endocrinas, y a la cabeza siempre diabetes mellitus. También puede estar relacionado con la nutrición cuando no se tiene una ingesta dietética adecuada, tanto de energía como de proteínas, o cuando existe mala absorción o trastornos digestivos. Y en el caso de los mayores, por ejemplo, es muy frecuente la presencia de edéntulo. ¿Qué es una persona edéntula? Es aquella persona que no tiene ningún diente. Y entonces muchas usan postizos. Pero ¿qué sucede? Con el tiempo bajan de peso y entonces las prótesis que se ponen pierden su ajuste. Por lo tanto, las personas tienen mucha incomodidad para comer, por ejemplo, carne. Y entonces ese solo hecho de no manejar bien la prótesis dental hace de que estas personas pierdan más rápido
masa muscular porque no van a ingerir carnes, que es la fuente, la mejor fuente de proteínas que van a permitir el aumento de la masa muscular. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso. Entonces, antes, yo creo que ahora ya no, pero antes era muy común si tenían uno o dos dientes cariados para que todo se vea igual, se sacaban todos los dientes y se hacían poner postizos. Lo ideal es mantener lo máximo que se pueda los dientes naturales, ¿no? Y de esta manera evitar este problema que se ve muy frecuentemente en los adultos mayores. Muy bien. Esta es una asociación europea que estudia la sarcopenia, ¿no? Y en el 2019, como les digo, hizo una actualización de la definición de sarcopenia y hubo algunas novedades, ¿no? Algunos aportes nuevos de este grupo de estudio. Entonces, por ejemplo, se dice que la sarcopenia ya no es solamente un síndrome geriátrico, porque puede presentarse en cualquier edad, ¿no? No solamente en el envejecimiento, si bien es cierto, es muy claro en el envejecimiento, pero puede presentarse a cualquier edad. Y entonces ya no es considerado síndrome geriátrico. Nosotros igual, como estamos en geriatría, decimos siempre, ¿no? Sarcopenia es un síndrome geriátrico. Así, si se presenta en personas más jóvenes, bueno, se presentó, ¿no? Eso no es un problema. Luego, también se introduce el concepto de calidad de músculo, de tal manera que la disminución de fuerza es la más importante para el diagnóstico. Eso también les dije hace un rato, ¿no? Que a partir de 2019 se había cambiado la idea de que para hablar de sarcopenia primero se tenía que hablar de una disminución de la fuerza muscular, ¿no? Luego, también se había visto que la afectación del rendimiento físico, y nosotros determinamos rendimiento físico con una prueba, ¿no? Que es la prueba del SPPB. Y entonces, si había una alteración de esta prueba, se consideraba a la enfermedad como grave, sarcopenia grave, ¿no? Entonces, esto hay que tomar en cuenta siempre. Luego, uno de los grandes problemas es que sarcopenia no es muy estudiada, tampoco es buscada, por lo tanto, no es diagnosticada, ¿no? Ahí siempre les digo, ¿no? Cuando ustedes quieren encontrar algo, tienen que buscarlo. Si no lo buscan, no lo van a encontrar. Si no buscan sarcopenia, definitivamente nunca lo van a encontrar porque no lo están pensando. Y entonces es importante tener en cuenta siempre, el adulto mayor tendrá sarcopenia y hay que ver cómo hacemos el diagnóstico, que es lo que nos vamos a dedicar dentro de un momento. Entonces, la sarcopenia se va a llamar sarcopenia probable cuando solamente hay el criterio 1, o sea, esto quiere decir fuerza muscular baja. Allí se llamará sarcopenia probable. Es sarcopenia confirmada cuando tenemos fuerza muscular baja y baja masa muscular. Y es sarcopenia grave cuando se tiene baja fuerza muscular, baja masa muscular y el rendimiento físico también es bajo. ¿De acuerdo? Entonces, estos son las tres categorías que hay que diagnosticar en la sarcopenia. ¿Es una sarcopenia probable? ¿Es una sarcopenia confirmada? ¿O es una sarcopenia grave? Y entonces se ha hecho o se tienen varias pruebas que nos permiten desarrollar esto. En primer lugar, hace un momento les dije de que si no se buscaba, no se encontraba. Entonces se ha creado una prueba de screening, o sea, una prueba para la búsqueda, para el descarte, en otras palabras, de sarcopenia, que es la prueba del SARC-F. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Ya para evaluar si tiene sarcopenia o no, se puede usar la fuerza de agarre, o sea, la fuerza de prensión que se mide con dinamómetro, ¿no? También se puede hacer el SPPB, como podemos ver ahí, ¿no? La velocidad de marcha, etc. Vamos a ver cada uno de ellos dentro de un momento. Entonces, para la búsqueda de casos, ¿no? Pensando en qué puede tener para descarte, lo que se tiene que hacer es la prueba del SARC-F, ¿no?
Si es negativo, no hay sarcopenia y no se preocupa, pero si es positivo, el SARF mayor de 4 puntos, ¿no? Entonces haremos medición de fuerza muscular. Esto con dinamómetro. Si es normal, no hay sarcopenia, pero si está bajo, tiene sarcopenia probable, ya lo dijimos. Solamente disminución de fuerza muscular es sarcopenia probable. Entonces, ¿qué haremos a continuación? Mediremos masa muscular, que se puede medir de varias formas, como pueden ver ahí con el DEXA, con la bioimpedancia, la tomografía, que es la figura que hemos visto en la primera diapositiva, o resonancia magnética. Si está bajo, tiene sarcopenia confirmada. Y entonces, ¿qué se hace? Hay que hacerle pruebas para medir rendimiento físico. Y el más común, como le decía, es el SPPB. Y si el SPPB está bajo, tendremos sarcopenia severa. Entonces, es una forma muy sencilla de poder seguir todos los pasos para determinar si este paciente tiene sarcopenia o no. Y este es el SARF. Es simplemente un cuestionario en el cual se va a preguntar 5 cosas importantes, ¿no? Una asociada a la fuerza, dice cuánta dificultad o qué dificultad tiene para llevar una carga de 4,5 kilos. Y la puntuación está al costado, ¿no? Si no tiene ninguna dificultad será 0, pero si es incapaz de llevar 4,5 kilogramos, tendrá puntaje de 2. Luego, ¿qué dificultad tiene para cruzar caminando un cuarto? Igual, si pasa rápido y no tiene ningún problema, tendrá 0, pero si es mucha la dificultad o es incapaz de cruzar el cuarto, tendrá 2 puntos. ¿Qué dificultad tiene para levantarse de una silla o cama? Igual, 0, 1, 2. ¿Qué dificultad tiene para subir 10 escalones? 0, 1 y 2. ¿Cuántas veces se ha caído durante el último año? Igual, ninguno, 0, 1, 3 caídas, 1, 4 más caídas, 2. Y entonces todo esto, si el puntaje es más de 4, este paciente tiene que ser evaluado para descartar si tiene o no sarcopenia. Y entonces se les aplica pruebas para determinar masa muscular, fuerza muscular y rendimiento físico. La masa muscular se puede medir a través de la tomografía, de la resonancia, de la absorciometría radiológica de doble energía, que es el DEXA, o el análisis de bioimpedancia. La fuerza muscular solo se puede medir de una forma, a través de la fuerza de presión manual. Y el rendimiento físico hay varias pruebas que se pueden hacer, como pueden ver acá, que ya les he dicho que se hace, el SPPB, pero también se puede hacer velocidad de marcha o por una prueba cronometrada de levantarse y andar, ¿no? Entonces, como pueden ver, todo es susceptible de ser medido y con ello determinaremos si estamos frente a un paciente con sarcopenia o no. ¿Y cómo se evalúa? Ya lo hemos dicho, técnicas de imagen corporal, cuando se hace tomografía o resonancia o DEXA, ya se tienen parámetros establecidos para que nos digan si este paciente tiene o no sarcopenia, ¿no? Esto es el DEXA. Si ustedes ven bien, esta figura es en realidad lo que se hace para determinar si hay osteoporosis o no. El aparato es el DEXA que te determina o que te puede medir masa grasa, como pueden ver, en color amarillo, ¿no? Masa muscular en rojo y masa ósea en celeste. Entonces ustedes pueden ver absolutamente todo. Entonces se puede determinar qué cantidad de masa tiene de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la altura, se determina a través de parámetros establecidos si este paciente tiene o no tiene sarcopenia. Luego se puede hacer lo que se llama el análisis de bioimpedancia. La máquina que ven al costado es una máquina bastante sencilla, lo único que se tiene que hacer es subirse a esta máquina, es como un tipo de balanza, pero que te va a medir prácticamente volumen grasa, volumen magra, ¿no? Tejido óseo. Y entonces, esta máquina se encarga de determinarte el volumen de masa corporal magra y también te va a determinar si la persona tiene o no tiene sarcopenia. También se puede hacer la medida a través de la cantidad total o parcial de potasio. El músculo esquelético contiene más del 50% de la reserva de potasio corporal y entonces midiendo el potasio se puede determinar cuánta masa muscular tiene la persona. Es una prueba que se puede realizar, que normalmente no se hace, pero existe.
Y luego viene lo que se llama las medidas antropométricas. Esto quiere decir aquellas que hay que medirlas nosotros, ¿no? Y se hace calculando, por ejemplo, circunferencia del brazo, pliegues cutáneos, pero lo que en realidad ha demostrado tener una relación directa con la presencia de, o con con el tamaño de masa muscular es la circunferencia de la pantorrilla, ¿no? Una circunferencia de pantorrilla menor de 31 centímetros se ha asociado a discapacidad. Por lo tanto, el punto de corte para medir masa muscular a través de la circunferencia de la pantorrilla es 31, ¿no? Entonces, la manera más sencilla es medir la circunferencia de la pantorrilla, obviamente en la zona más ancha, ¿no? La zona más ancha, ¿ya? Todas las demás pruebas no ayudan mucho, la única que puede ayudar bastante es la circunferencia de la pantorrilla, porque encima esa es una zona en donde hay poca masa grasa, por lo tanto se puede determinar claramente si este paciente tiene o no tiene buena masa muscular. Ya le decía que la medida de fuerza muscular se hace únicamente por fuerza de presión manual. Como pueden ver hacia la parte inferior tenemos el dinamómetro, simplemente se agarra ese aparato y se ajusta, se jala, se ajusta. Y entonces la cantidad que te sale en los números es la fuerza de presión que se tiene. Y entonces está determinado y hay parámetros establecidos de puntos de corte para cada uno de las personas, tanto como por talla como por sexo. Ahora, el rendimiento físico ya lo hemos explicado, la mejor manera de hacer es a través del SPPB. El SPPB, como también se le explicó en la primera clase, tiene tres pasos o tres componentes, ¿no?, para la evaluación. Uno es medida del tándem, segundo es medida de velocidad de marcha y tercero es tiempo en el cual la persona se levanta y se para de una silla 5 veces. Entonces, eso es lo que se evalúa en el SPPB. Bueno, para que vuelvan a recordar, les presento este gráfico que ustedes ya lo tienen en la primera clase, ¿no? La prueba del tándem o prueba de equilibrio se ponen los dos pies juntos y se cuenta cuántos segundos dura. Si pasa de los 10 segundos se le da un punto. Luego se pone un pie delante del otro, ¿no? Pero en líneas paralelas, por lo tanto eso se llama la prueba del semitándem. Igual si pasa de 10 segundos tiene un punto. Y luego el tándem, cuando se junta en una sola línea, un pie delante del otro. Si dura más de 10 segundos tiene 2 puntos, si dura menos de 10 segundos hasta 3 es un punto si dura menos de 3 segundos es 0 puntos. Luego de eso se hace la prueba de velocidad y marcha, que se puede hacer en una distancia que ustedes pueden ver conveniente, ¿no? 2.4, 4 hasta 6 metros. La idea es que apliquen la fórmula de velocidad y listo, y cómo se determina cuánto tiempo se demoró, ¿no?, en pasar esa distancia. Y de acuerdo a eso se le va dando el puntaje, como pueden ver hacia el costado. Luego se hace la prueba de levantarse de la silla, en el cual primero se hace una preprueba. Se hace sentar a la persona adulta mayor con los brazos cruzados en una silla sin apoyabrazos y se le dice que se levante y se siente. Si puede hacerlo, se le dice que se levante y se siente lo más rápido que pueda 5 veces. Y entonces, de acuerdo al tiempo que demore en hacer esas 5 veces, se le va dando puntaje. Si dura menos de 11.19 segundos, tendrá 4 puntos. Pero si dura más de 60 segundos o no puede realizarlo, será 0 puntos. Y entonces acá tendremos valores de 0 a 12. Si bien es cierto, habíamos dicho que para valoración genética integral el punto de corte es 10, para evaluación de sarcopenia el punto de corte es 8, ¿no? También hay otra prueba que se llama la prueba de levantarse y sentarse. Esta es una prueba bastante sencilla. Igual se tiene una persona en una silla sin apoyabrazos, se le dice que se levante y se le hace caminar una cierta cantidad de distancia, ¿no?, que generalmente son 3 metros, que se dé la vuelta y se vuelva a sentar. Entonces mides el tiempo y de acuerdo a parámetros también establecidos se determina si esta persona cumple o no, o está bien o no en su rendimiento físico o está deficiente. Estas son algunas de las medidas que hay que tomar en cuenta. En el DEXA, por ejemplo, se tiene que ver mucho con el índice de masa muscular esquelética
y de acuerdo a eso se va determinando, de acuerdo a la talla y al sexo, qué cantidad debe ser. En el ABI igual se puede determinar también la sarcopenia. Igual, esto ya lo miren, como le digo, ya está determinado y solamente si hay un resultado de dos desviaciones estándar al común, esto es deficiente. Para la fuerza muscular, ya les dije igual, en el caso de los varones, el punto de corte es de 30 kilogramos y en el caso de las mujeres, 20 kilogramos. Pero de acuerdo al IME, ¿no? También se puede determinar, y vamos a ver más adelante que cuando hablemos de fragilidad, se hace también con un índice de masa corporal, ¿no? Si el IME es menos de 40, no menos de 24, mejor dicho, su punto de corte será 29 en el caso de los varones, y si el IME es más de 28, su punto de corte será 32. En el caso de las mujeres, cuando su IME es menos de 23, su punto de corte será 17, y cuando es más de 29, punto de corte 21. Entonces, esto está determinado por el sexo, ¿no? Como le decía, el rendimiento físico, el punto de corte es 8, ¿no? Y entonces, rendimiento bajo de 0 a 6, de 7 a 9, rendimiento intermedio. Pero lo que nosotros debemos tener en cuenta es, ese ppb menos de 8 está relacionado con rendimiento bajo, por lo tanto, este paciente, si es que cumple con masa muscular disminuida y fuerza muscular disminuida, trataremos frente a un paciente con sarcopenia grave. Y entonces hay formas de poder evaluar de manera adecuada la sarcopenia. Se puede tomar varias formas, esto es otra forma distinta a las que les hemos mostrado hace un rato. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar de la fragilidad. Como le decía, luego de sarcopenia lo que viene es fragilidad. La fragilidad en realidad es un concepto todavía en desarrollo. Como pueden ver, hay publicaciones extensas sobre fragilidad a partir del momento en que empezó a aparecer el concepto, que se dio más o menos en la década del 80 del siglo pasado. Se empezaron a publicar pocos artículos y con el tiempo hay inmensidad de publicaciones, más o menos unas 2.500 publicaciones anuales sobre fragilidad. Esto quiere decir que todavía no estamos muy de acuerdo con todo lo que está escrito o la sociedad científica mundial no está de acuerdo y piensa que se puede hacer de una manera distinta. Entonces, es un concepto, es una teoría todavía en desarrollo. Como existe esto, en el año 2013 ha habido una reunión de consenso mundial de todas las personas que trabajan sobre sarcopenia, sobre fragilidad, aquellas que tienen el más alto grado de conocimiento sobre fragilidad. Morley es el doctor que encabezó a este grupo de estudio mundial para hacer el trabajo de fragilidad, y ellos definieron, ¿no?, fragilidad como un síndrome médico de causas múltiples caracterizado por pérdida de fuerza y resistencia, una disminución de la función fisiológica que aumenta la vulnerabilidad individual para desarrollar dependencia. Entonces, acá la palabra clave de fragilidad es vulnerabilidad. Una persona que es vulnerable a factores estresantes, ¿no?, es aquel que tiene fragilidad. Y la fragilidad, pues entonces está relacionada con pérdida de fuerza y resistencia, que está relacionada con sarcopenia, y una disminución de la función fisiológica, que ya lo vamos a ir entendiendo más adelante. Como le decía, todavía es un tema en desarrollo, por lo tanto hay muchas otras afirmaciones y muchas otras definiciones. Aquí hay otra definición que nos dice que es una disminución de fuerza y resistencia que incrementa la vulnerabilidad frente a agentes estresores de baja intensidad. Esto es lo más importante, ¿no? El concepto tiene que estar relacionado, de fragilidad tiene que estar relacionado definitivamente con vulnerabilidad. Broker Hartz es otro de las personas que estudian mucho, él tiene muchas publicaciones, incluso tiene un libro, Tratado de Geriatría, ¿no?,
Él dice que la fragilidad es el riesgo de perder la capacidad de continuar viviendo en la comunidad. Es un equilibrio precario entre diferentes componentes biomédicos y psicosociales que condicionarán el riesgo de institucionalización o muerte. Entonces, hay muchas teorías. Ahora, también los chinos están encantados de desarrollar esta teoría. Entonces ellos nos dicen, ¿no?, de que hay etiologías que van a provocar la fragilidad, como el envejecimiento, como los factores genéticos, que ya lo hemos visto hace un rato, está relacionado con sarcopenia, estilos de vida, enfermedades y el medio ambiente. También sostienen de que el adulto mayor es un paciente o es una persona inflamada crónica, por lo tanto habrá muchas alteraciones que van a tener que ver con esta inflamación crónica. Luego habrá sistemas intermediarios como el sistema musculoesquelético, endocrino, cardiovascular y hematológico, que va a provocar debilidad, pérdida de peso, agotamiento, baja actividad, marcha lenta, en el cual con todo ello se determina que estamos frente a un paciente con fragilidad y cuyos marcadores, ¿no?, cuyos resultados, también conocidos como marcadores de fragilidad, son la caída, la discapacidad, dependencia y muerte. Entonces, estos son los puntos claves para entender qué es fragilidad, ¿no? Es la suma del envejecimiento fisiológico más la presencia de enfermedades que pueden ser agudas o crónicas, abusos y desusos. Todo esto va a provocar un descenso de la reserva fisiológica, por lo tanto, esto es fragilidad que puede llevar a la incapacidad física. También existe lo que se llama la hipótesis de Fried, que está relacionada sobre todo a la presencia de sarcopenia. Si ustedes pueden ver acá en el cuadro, se habla mucho de sarcopenia, ¿no?, que es la pérdida de la masa muscular. Esto va a provocar disminución de la rapidez de la marcha, que puede llevar a discapacidad y dependencia. Y ahora, por otros medios, también a través de la malnutrición crónica y una disminución del gasto total de energía, también habrá una menor actividad y una menor o una disminución de la marcha. Entonces, todo esto termina provocando fragilidad. Entonces, la fragilidad no es más que resultado de la presencia de sarcopenia más otros componentes, como por ejemplo acá nos plantean la aterosclerosis, el deterioro cognitivo y la depresión, ¿no? Y que frente a agentes estresores como es una hospitalización o como es la presencia de enfermedades, de múltiples enfermedades, determina que el paciente tenga un deterioro funcional que lo va a llevar a discapacidad, dependencia y posteriormente a la muerte. Lo mismo, ¿no? Sarcopenia es el paso previo a la presencia de fragilidad. Y entonces hay muchas teorías sobre esto. Por ejemplo, se dice que hay mecanismos epigenéticos que están relacionados también con factores genéticos y con factores medioambientales, lo que va a provocar un daño celular y molecular, ¿no? Y esto va a disminuir la reserva fisiológica de todos los aparatos y sistemas, como puede ser el cerebro, el sistema endocrino, inmuno, el aparato musculoesquelético, etc. Todo esto acompañado de una disminución de la actividad física y de una malnutrición termina provocando fragilidad. Y ante la presencia de un evento estresor se pueden presentar caídas, delirios, ¿no? Entonces, al final, lo que vamos a concluir es que la fragilidad, ¿no?, es un paso posterior a sarcopenia, pero es un paso previo a discapacidad, que también es un paso previo a dependencia y muerte, que es lo que yo le decía, el continuum que existe dentro del concepto de funcionalidad. ¿Por qué se presenta? Lo que se ha visto es que hay tres trastornos que están relacionados con el envejecimiento y que tienen que ver también con la presencia de fragilidad. Esto es en primer lugar la sarcopenia, luego la disfunción neuroendocrina y la disfunción inmune. Pero uno diría, pero hace un rato el doctor nos dijo, no, pero que la disfunción neuroendocrina y la disfunción inmune provocan sarcopenia. Eso es cierto, pero también van a provocar fragilidad. Entonces, ¿cómo entendemos esto?
hay factores o causas primarias de fragilidad, como los cambios en la expresión de los genes, el daño del DNA oxidativo y el acortamiento de los telómeros. En fin, problemas relacionados con genética y, por otro lado, problemas relacionados con factores ambientales o presencia de enfermedades como puede ser depresión, cáncer, infección crónica o falla cardíaca. Todo esto nos va a dar lugar a la presencia de una disregulación neuroendocrina. Como pueden ver, la disregulación neuroendocrina puede terminar provocando sarcopenia y va a provocar sarcopenia, pero también por sí solo va a terminar provocando fragilidad. Igual la disfunción inmune, ¿no? La presencia de citoquinas inflamatorias, etcétera, que va a provocar. Va a provocar sarcopenia, pero también por su lado solo va a provocar fragilidad. Entonces, si bien es cierto, te pueden provocar sarcopenia, pero también te pueden provocar fragilidad las alteraciones neuroendocrinas y las alteraciones inmunes. Y obviamente sarcopenia de por sí también va a provocarte fragilidad, ¿no? Esto ya hemos hablado, sarcopenia relacionada con un procedimiento de la velocidad de la marcha, disminución del apretón de manos, incremento de caídas, etc. La sarcopenia va a ser consecuencia de la disfunción neuroendocrina del que hablamos hace un momento. Entre ellos, la presencia del incremento del cortisol, disminución del hormona de crecimiento, disminución de la testosterona, también de los estrógenos. Y entonces, al final, ¿qué termina provocando todo esto? Fragilidad. Por ejemplo, acá vemos estructuras del organismo, ¿no? Como el hueso o el músculo. Cuando hay una disminución de la testosterona y de los estrógenos, va a haber una disminución de la masa ósea, por lo tanto, osteoporosis. Por otro lado, lo mismo, acompañado con una disminución de la hormona de crecimiento y el factor análogo a la insulina, también va a provocar disminución de la masa muscular, que nos puede llevar a sarcopenia. Hay un término ya bastante desarrollado en la actualidad, que tiene más o menos unos 15 a 20 años de desarrollo, que se llama la osteosarcopenia. Entonces ya no se habla solo de síndrome de sarcopenia, sino de síndrome osteosarcopénico, ¿no? Y que está relacionado con esto. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una disminución de la masa ósea, va a acompañarse necesariamente de la disminución de la masa muscular. O cuando hay disminución de la masa muscular, va a acompañarse necesariamente con disminución de la masa ósea. Eso es lo que se llama osteosarcopenia, ¿no? Que puede llevar al final a la fragilidad. Igual sucede con el cerebro, con los vasos, sobre todo los vasos arteriales, donde va a haber la formación de ateromas. Hay una disminución de todos ellos, de la función, y esto es lo que al final termina provocando fragilidad. Entonces, lo que hay que tener bien en cuenta es que la fragilidad se va a deber a múltiples causas. Primero, a la presencia de sarcopenia. Segundo, a procesos inflamatorios o inmunes crónicos. Y tercero, a disregulación neuroendocrina, que es bastante común ya en el adulto mayor, porque va a haber una disminución de todo lo que ya les dije. Hormona de crecimiento, testosterona, estrógenos, en fin, otras sustancias más. Entonces, el envejecimiento está asociado a un incremento de los niveles de citoquinas catabólicas que ya les hablé. Lo que se ha visto también es que la testosterona en los hombres limita la producción de citoquina catabólica, por lo tanto, hay mayor probabilidad de que mantener masa muscular mientras se tenga niveles adecuados de testosterona. En cambio, los estrógenos van a aumentar las citoquinas catabólicas, por lo tanto, si en un principio ya decíamos de que las mujeres van a provocar o van a tener mayor probabilidad de sarcopenia porque tienen baja masa muscular, encima la presencia de estrógenos va a causar todavía mucho más daño. Por lo tanto, es mucho más fácil que la mujer llegue más rápido a sarcopenia. Una de las cosas importantes que se ha visto es que los niveles o el tener niveles de factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 6 va a determinar cómo va a ser la vida del paciente. O sea, en buena cuenta nos dicen cuánto tiempo va a vivir el paciente, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que
en poblaciones que aparentemente no tendrían fragilidad, ¿no? Los niveles altos de factores de necrosis tumoral alfa e interleuquina 6 estarían relacionados con alta mortalidad. Y entonces se ha llegado a concluir de que en pacientes en los cuales, en pacientes frágiles, ¿no? Que tienen niveles circulantes de factor de necrosis tumoral alfa alto, nos va a hablar de que la persona va a fallecer pronto, ¿no? A cambio, en aquellos que no tienen fragilidad, la presencia elevada de interleuquina 6 nos señala de que también su mortalidad es alta. O sea, aquellos que tienen fragilidad con factor de necrosis tumoral alfa elevado, estos pacientes se van a morir rápido. Y aquellos que aparentemente no tienen fragilidad, pero tienen también interleuquina 6 elevado, también igual se van a morir rápido. Esto es lo que nos quiere decir esta diapositiva, ¿no? Y entonces, nosotros cuando buscamos fragilidad vamos a encontrar ciertas condiciones en las cuales van a acelerar o van a hacer de que la fragilidad se presente más rápido. El sedentarismo, una nutrición inadecuada, mala red social, baja demanda cognitiva y presencia de enfermedades. Como le decía, todavía, a pesar de que ya han pasado más de 40 años desde que se ha seguido desarrollando el concepto de fragilidad, todavía no está muy claro el panorama. De todo lo que se ha estudiado, porque obviamente todo el mundo quiere ser famoso y todo el mundo quiere dejar su apellido para la historia, han prevalecido dos constructos, dos teorías, dos conceptos, que es lo que les voy a decir en este momento. Una, el fenotipo de Fried, y el otro, el modelo de acúmulo de déficit de Rowwood, ¿no? El fenotipo de Fried está relacionado sobre todo, ¿no?, al punto de vista funcional. O sea, para Fried, determinar fragilidad está relacionado con medición sobre la funcionalidad del paciente. Entonces, para eso se mide pérdida de peso, cansancio, fuerza de presión manual, velocidad de la marcha y actividad física. Y con esto nosotros podemos determinar si este paciente es normal, es prefrágil o frágil. En cambio, el modelo de Rowwood, ¿no?, que dice que es un acúmulo de déficit de Rowwood, nos dice que aparte de las variables funcionales que nos presenta Fried, hay otras variables que son importantes y que esto es lo que nos va a determinar si este paciente es frágil o no. Entonces, esas variables, por ejemplo, son comorbilidad, la presencia de síndromes geriátricos, cambios cognitivos, sociales, dependencia, etc. Entonces, él entiende la fragilidad como un continuum en donde se tiene fragilidad leve, moderada, severa y terminal. Como pueden ver, son dos conceptos distintos y se han creado muchos instrumentos para medir fragilidad. Desde el fenotipo de Fried, que es el que vamos a estudiar, también existe el índice de fragilidad de Minsky, de 20, y el problema de Rowwood, como pueden ver acá, son 70 ítems que se tiene que valorar para decir si este paciente es frágil o no. Entonces, esto trae graves problemas, porque al o desarrollar 70 ítems, o se cansa el evaluador o se cansa el evaluado. Y al final no se puede completar adecuadamente todo esto. Entonces, este es el grave problema, o la limitación, digamos así, no problema, sino la limitación que tiene el constructo de Rowwood, ¿no? Hay otras formas de poder evaluar, como pueden ver ahí, la escala de fragilidad clínica, o el más conocido por todos, la herramienta Frail, ¿no?, que está acá. Y si ustedes ven, lo único que no hace es preguntar, ¿está usted cansado? ¿Es incapaz de subir un piso de escaleras? ¿Es incapaz de caminar una manzana? ¿Tiene más de 5 enfermedades? ¿Ha perdido más del 5% de su peso muscular? Entonces, este índice, el índice de Frail, es el que está de moda, y cuando ustedes revisen literatura sobre fragilidad van a ver que hay muchos estudios sobre Frail, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, entonces Frail es lo mejor. ¿Para qué estudiamos Frail si Frail es el mejor? Y todo el mundo estudia eso. El problema que se encuentra y que también está en la literatura, pero yo lo digo más claramente y de una manera muy sencilla, es que todas estas preguntas tienen respuestas subjetivas. O sea, te podría mentir tranquilamente el familiar o el paciente, no decirte la verdad.
ya sea para ganar o para perder, ¿no? O sea, si usted está cansado, la persona no quiere que se sepa que tiene esto, te dirá, no estoy cansado. ¿Cómo sabe que se cansa? No se cansa, si tú solo le estás preguntando. Entonces, tiene mucho de subjetividad el Freire, de tal manera que no me parece una manera adecuada de poder medir fragilidad con esta prueba. Lo que sí, si ustedes ven el fenotipo de Freire que está en la parte de arriba, prácticamente todo esto se puede medir, se puede valorar, se puede poner números. Por lo tanto, es objetivo y por tanto tendrá mucho más peso si uno hace medidas de algo, ¿no? Y entonces, se ha visto varias formas de abordaje de fragilidad. Esto es una de ellas, ¿no? Lo que se hace primero es a una persona adulta mayor, ¿no? De 70 años, se le hace el Bartel, ¿no? Y dependiendo del puntaje que saque, se va a ver si hay que buscar o no hay que buscar fragilidad, ¿no? Y entonces, menor de 90, se entiende que debemos de evaluar otras cosas, valoración de riesgo de caídas y detectar fragilidad, que se puede hacer a través de velocidad de marcha, el SPPB, lo que están viendo ahí, ¿no? Este es el cuestionario de Freire, como le decía, cuando las respuestas afirmativas son 1 o 2, se está frente a un paciente prefrágil, o si tiene respuestas afirmativas de 3 o más, es un paciente frágil. Ya lo dije, lo pongo ahí porque eso es lo que existe en la literatura. Morley es uno de los que ha encabezado, ya saben quién es Morley, ¿no? El que hizo todo el trabajo de consenso a nivel mundial. Podría tener fuerza. Entonces, desde ahora vamos a ver lo que yo creo que es lo que nos ayuda mucho. O sea, cuando hay muchas teorías, muchos conceptos, muchas formas de enfrentarse a un paciente, uno tiene que tomar una decisión, qué camino sigue, ¿no? Porque tú no puedes hacerlo todo. Entonces, en este sentido, todo lo que les voy a explicar de acá para antes es mi posición. Es lo que yo creo que que debe saber el alumno. No es, bueno, en realidad sí es una de las cosas, es una de las teorías predominantes que tiene más peso, más fuerza a nivel mundial, pero podría no ser la verdad absoluta, ¿no? Haciendo esa salvedad, lo que vamos a hacer es estudiar los criterios de Frit, ¿no? Que nos van a servir para determinar, ¿no?, si este paciente tiene fragilidad o no. Esto se hizo en el 2001, ¿no? Hicieron lo que se llama el modelo de síndrome biológico y entonces plantearon criterios. El criterio 1 es una pérdida de peso no intencionada, ¿no? En el último año mayor a 10 libras o 4.5 kilogramos o mayor del 5% del peso previo en el último año. Esto lo pueden medir, es mensurable. Por lo tanto, no es necesario preguntar, sino ver. Si no tiene el paciente todos los años controlándolo, uno ve cuánto tenía de peso el año pasado en la historia clínica y cuánto tiene ahora. Y entonces puede determinar si pérdida de peso no intencional. El criterio 2 es debilidad muscular. Como ya hemos dicho, se mide a través de la fuerza prensora de las manos. Y acá le decía que se puede medir con el IME, como se mide para sarcopenia, pero también se puede medir con el índice de masa corporal para fragilidad. Como pueden ver, en los varones, aquellas personas que tienen un índice de masa corporal menor de 24, su punto de corte será 29. Y cuando tienen un índice de masa corporal mayor de 28, su punto de corte será 32. Y en las mujeres igual, ¿no? Índice de masa corporal menor de 23, 17, y índice de masa corporal mayor de 29, 21. Y entonces igual se puede medir y uno puede determinar cómo es el criterio 2, es positivo o es negativo, ¿no? Este es el único que podríamos tener algún problema. Sucede que en la escala de presión, o sea, lo que yo les he enseñado, el GDS o IESABACH, ¿no? Hay una pregunta que habla sobre esto, ¿no? Sentía que todo lo que hacía suponía un esfuerzo en la última semana, o sentía que no podía ponerse en marcha en la última semana. Entonces, de acuerdo a eso se determina, de acuerdo a la respuesta se determina si es positivo o negativo el criterio. El criterio 4 es la lentitud de la marcha y se mide a través de la velocidad de la marcha. Y entonces esto también igual se puede determinar para varones y mujeres de forma distinta. Para varones que miden menos de 173 centímetros, su punto de corte será 7 segundos,
Y para los varones que miden más de 173 centímetros, su punto de corte será 6 segundos. Igual en las mujeres, aquellas que miden menos de 159 centímetros, su punto de corte será 7 segundos, y los que miden más de 159, 6 segundos. También igual se puede medir, igual como se puede medir también el criterio 5 a nivel de actividad física, ¿no? Es cuántas kilocalorías gastadas tiene por semana usando esta prueba, ¿no? Y de acuerdo a eso se puede determinar 383 kilocalorías por semana en varones y mujeres menos de 270 kilocalorías por semana. Entonces, de acuerdo a todo eso, uno puede determinar la positividad o negatividad de cada uno de los criterios. Si encontramos más de 3 criterios, 3 o más criterios, eso nos indica fragilidad. Y entonces estos criterios se validaron en un estudio con 5.317 personas mayores de 65 años, ¿no? Y la prevalencia que encontraron fue del 7%, ¿no? Y acá están la prevalencia de acuerdo a las edades. Esto también se aplicó en Lima, ¿no? Este es un estudio que se hizo en Lima, el doctor Varela, un estudio transversal con 246 pacientes mayores de 60 años. Se usó los criterios de Frick, ¿no? Y entonces lo que se encontró es que había mayor debilidad de un 47%, pérdida de peso 34%, etc. Y cómo se distribuía la fragilidad por grupos etarios. A menor edad, menor prevalencia de fragilidad. Y concluyeron de que la frecuencia de fragilidad era 7.7%, muy parecido a los valores que encontró Frick, que fue 7, ¿no? Entonces, la fragilidad además estaba asociada a edad y al sexo femenino, como se esperaba, ¿no? Las mujeres van a tener mayor probabilidad de hacer fragilidad, así como tienen mayor probabilidad de hacer también sarcopenia. Bien, el modelo de Robut, ¿no?, nos plantea que tenemos un paciente sano que puede deambular tranquilamente sin necesidad de apoyo, ¿no?, como un adulto mayor robusto, anciano sano, en cual solamente se hace tratamiento preventivo. Cuando hay fragilidad leve, ya tenemos un anciano frágil de riesgo, ¿no? Como pueden ver, ya usa bastón, camina más lento, ¿no? El SPPB está a menos de 10, la velocidad máxima menos de 0.8 metros por segundo. Es independiente para actividades básicas de la vida diaria, con cierto grado de dependencia para actividades instrumentales, y tiene ya presencia de comorbilidades. Es un frágil, moderado, grave, ¿no?, cuando es un paciente dependiente, transitorio, permanente, ¿no?, en el cual hay diferentes grados de dependencia para actividades básicas de la vida diaria, alta comorbilidad, con presencia de síndromes geriátricos, ¿no?, cualquiera, y riesgo social. ¿Se acuerdan de riesgo social? ¿No? Hablamos que había problema social y riesgo social en la primera clase. Y fragilidad extrema al final de la vida, en el cual solamente se hace un manejo paliativo. Para entender mejor, tenemos este cuadrito, y de este cuadro lo más importante es lo que está hacia la parte superior, el grado de fragilidad, leve, moderada, avanzada. ¿Qué es lo que nos plantea Robut? Nos dice, bueno, una persona nace, se va desarrollando y alcanza su máximo pico, un potencial en el cual todos sus órganos y sistemas están funcionando al 100%. Eso significa que esta persona no tiene deterioro de la funcionalidad, su reserva fisiológica está al 100%. ¿De acuerdo? Eso va a suceder normalmente a la persona, como hemos visto, aproximadamente a los 30 años. Pasado ese tiempo empieza a disminuir la reserva fisiológica. Empieza a tener problemas el riñón, el hígado, el corazón, hay fallas, ¿no?, que nosotros vamos determinando. Cuando la falla está en global, la disminución de la reserva fisiológica, esto en un 20%, se considera que la persona está normal, no tiene ningún problema. Cuando su reserva fisiológica de todos sus órganos y sistemas sigue disminuyendo y está entre una disminución de entre el 20% al 35%, estamos ya frente a un paciente con fragilidad leve. Cuando esa reserva fisiológica de todos sus órganos y sistemas está entre 36, o sea, se ha perdido entre un 36%
y un 55% estamos frente a un paciente que tiene una fragilidad moderada. Y cuando tenemos un paciente en el cual todas sus reservas, en general todas, se han perdido entre un 56% y un 70%, estamos frente a un paciente con fragilidad avanzada. Cuando hay pérdida más del 70% de toda la reserva fisiológica, eso es incompatible con la vida. O sea, la persona muere definitivamente. Entonces, como pueden ver, eso es lo que nos dice Robert, ¿no? A medida que vas perdiendo reserva fisiológica, vas volviéndote más frágil. De tal manera que cuando tu fragilidad es leve y moderada, hay que dar todavía atención curativa. Hay que curar las enfermedades, tratar, mantener, controlar las enfermedades. Pero cuando ya ha pasado del 60% la disminución de la reserva fisiológica, ya lo único que se puede hacer es una atención paliativa porque esto va a seguir avanzando. No hay forma de que se detenga y este paciente va a fallecer en un momento determinado, ¿no? Y eso, por ejemplo, está relacionado con lo que les hablaba de la disfunción inmune, ¿no? Sobre todo la presencia de factores de necrosis tumoral alfa, ¿no? E interleuquina 6. Entonces, esta es la manera como Robert nos explica de una manera más sencilla de cuál es fragilidad y cómo se determina fragilidad en este caso. Las consecuencias adversas o marcadores de fragilidad, ¿no? Es la presencia de caídas, presencia de incontinencia, demencia, dependencia funcional, no solo para actividades básicas de la vida diaria, sino también para actividades instrumentales de la vida diaria. En este momento ya se podrá tener pacientes con una presentación atípica de enfermedades. Si ustedes recuerdan, la primera clase yo les había dicho, recuerden bien, hay el concepto de fragilidad en los adultos mayores, por tanto, la probabilidad muy alta de que estos pacientes presenten, ¿no?, una forma típica de las enfermedades, ¿no? Por otro lado, también habrá una agudización de las enfermedades crónicas. O sea, si este paciente tiene falla cardíaca crónica, probablemente cada rato vuelva al hospital porque se reagudiza su falla cardíaca crónica. Y eso es típico. A veces damos de alta y a los 2 o 3 días estamos viendo. ¿Por qué? Porque no se le hizo una evaluación integral y este paciente simplemente vuelve por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención? Dar un estado nutricional adecuado, ¿no? Ejercicios de resistencia y equilibrio, tratamiento de las enfermedades, prevención cardiovascular, y hemos dicho que no se puede hacer en mayores de 70 años, prevención cardiovascular con aspirina, hay que tomarlo en cuenta siempre, tratamiento de dolor y tratar, por ejemplo, depresión. Y entonces hay intervenciones específicas dependiendo de qué es lo que tiene el paciente para prevenir fragilidad o controlar fragilidad y revertirlo. Entonces vamos a ver más adelante qué cosa es lo que se tiene que hacer, ¿ya? Entonces pasamos al tratamiento. Tanto la sarcopenia como la fragilidad tienen 3 grandes pilares de intervención, ¿no? ¿Qué se va a tratar? Se puede tratar a través de una intervención nutricional, a través del ejercicio físico y una intervención farmacológica. ¿De acuerdo? O sea, hay 3 cosas nada más que se pueden hacer para revertir o mejorar, en todo caso, sarcopenia o fragilidad. En el caso de la dieta, es muy importante tener presente el consumo de aminoácidos esenciales. Ya lo habíamos señalado, si no come carne, si no come músculo, no va a tener músculo la persona, así de simple. ¿Ya? Y entonces se ha visto, por ejemplo, que la leucina mejora la síntesis proteica, ¿no?, cuando se ofrece al finalizar la actividad física. Y porque se ha demostrado que hay un incremento del 25% del área transversal del núcleo cuádriceps, que es lo que hemos visto en la primera diapositiva, ¿no? Y un 15% de la fuerza extensora, cuando se toma inmediatamente tras el ejercicio, pero no 2 horas después. Entonces, una de las cosas importantes que se ha encontrado es que cuando una persona hace ejercicios, normalmente va a haber catabolismo. Y para evitar ese catabolismo hay que dar ciertas sustancias o en todo caso aportar aminoácidos esenciales como leucina, por ejemplo.
Y entonces esto va a limitar. Entonces, ¿dónde está todo esto? ¿Dónde está la leucina? ¿Dónde está todo? Ya lo dijimos, en las carnes. También existe un efecto estimulante de los aminoácidos esenciales, ¿no? Para el inicio de la síntesis proteica. No es que vayan a iniciar, lo que hacen es apoyan al inicio de la síntesis proteica. Y un grave problema es que el músculo del anciano es muy sensible al efecto negativo de la inactividad. Eso sucede en los pacientes encamados. Cuando no hacen ningún tipo de movilidad, muy rápido pierden masa muscular los adultos mayores. Se dice que por cada día hospitalizado o postrado que se encuentre el paciente, para mejorarlo necesitamos una semana de ejercicios para poder recuperar lo que perdió en ese día. Entonces, esto es un grave problema. Por otro lado, requiere de un mayor aporte proteico cuando estos pacientes no tienen actividad. Y es por ello que, si ustedes habrán visto, ¿no? Al menos los de mi grupo siempre han visto, nosotros indicamos dieta hiperproteica, que se le pueda dar normalmente se da un gramo por kilo de peso por día, eso es lo necesario para todos. Y entonces a estos adultos mayores se les tiene que dar entre 1.2 hasta 1.5 gramos por kilo de peso por día para lograr mantener la masa muscular, porque se requiere de un mayor aporte proteico. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de los alimentos, lo que se ha encontrado también es que el único medicamento que puede mejorar fuerza, ¿no?, es la vitamina D. Entonces es importante como parte de la dieta, no estoy diciendo como suplemento, sino como parte de la dieta, que la persona consuma vitamina D. Entonces hace un momento les dije que cuando hace ejercicio una persona hay un proceso catabólico. Y entonces se ha valorado muchos suplementos, acá estamos hablando de suplementos, no estoy hablando de dieta, sino de suplementos. Se ha valorado muchos productos, suplementos dietéticos para ver cómo se podía revertir o mejorar masa muscular o revertir la pérdida o el catabolismo. Y entonces solamente se encontraron de que creatina y el beta-hidroximetilbutirato incrementaban fuerza y masa muscular en combinación con ejercicios de resistencia. Uno, ¿no?, porque tiene una acción anticatabólica, y el otro porque reduce el catabolismo proteico. Entonces, los dos son los dos únicos productos que se ha demostrado de que van a funcionar en pacientes que hacen ejercicio. Entonces, darle beta-metilbutirato a pacientes que no hacen ejercicio, que están encamados, no tiene ningún sentido. No van a mejorar absolutamente nada. O creatina de la misma manera. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vemos ahí los suplementos dietéticos, qué cosas se tiene que indicar y qué cosas no, ¿no? Hay productos que tienen estos componentes, estos compuestos, que probablemente el paciente no necesite, sobre todo si está encamado, no está haciendo nada de ejercicios, por lo tanto, ¿qué sentido tiene darle esto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a los ejercicios, hay 4 tipos de ejercicios que se pueden hacer en cualquier persona, incluso ustedes o personas de cualquier edad, salvo los niños, ¿no? Los niños hay que esperar a que desarrollen. Los ejercicios de resistencia y potenciación muscular, los ejercicios aeróbicos, los ejercicios de equilibrio o los ejercicios de flexibilidad y elasticidad. De estos 4 tipos de ejercicios, el único que ha demostrado beneficio para sarcopenia y fragilidad son los ejercicios de resistencia y potenciación muscular. Uno diría, ¿y ahora cuál es eso? Bastante simple. Los ejercicios, por otro lado, se tienen que indicar de acuerdo a ciertos parámetros. Acá solamente se usan parámetros como parámetro el índice de Bartel. Como pueden ver, ejercicio recomendado para persona mayor frágil o dependiente leve con un índice de Bartel entre 60 y 95. Hará ejercicios de resistencia 3 días a la semana con una duración de 5 a 30 minutos por día. ¿Cuáles son esos ejercicios? Nada más que andar. Andar o caminar es el mejor ejercicio que pueden hacer los adultos mayores. Obviamente pueden nadar, pueden usar bicicleta o bicicleta estacionaria o caminar en silla continua, etc. Pero lo importante de todo es andar.
es el mejor ejercicio de resistencia y como pueden ver, un Bartel bastante elevado puede hacer por duración. Luego también puede hacer ejercicio de fuerza muscular que se hace dependiendo de cada grupo muscular, o sea, puede hacer flexo-extensión de brazos, de piernas, como pueden ver acá, sentadillas, pesas de piernas, extensión de rodillas, etcétera, ¿no? Luego tenemos los ejercicios de flexibilidad que puede ser de 2 a 3 días a la semana, de 10 a 15 minutos, estiramiento de grupos musculares, yoga, ¿no? Y los ejercicios de equilibrio, principalmente Tai Chi, que es una forma de mantener equilibrio, que es lo que tenemos que buscar para evitar caídas también. Cuando el Bartel es menor, 40-50, miren, tiene que disminuir la cantidad el tiempo que hace ejercicios, de 5 a 20 minutos nada más, ya no puede andar mucho. Igual puede hacer andar, pedalear si puede. Igual con todos los otros ejercicios, hay que ir disminuyendo también. Y si el Bartel es todavía menor, menos de 40, en realidad ya no se hace por tiempo, sino simplemente por repeticiones. Andar si puede andar, ¿no? Y lo más práctico es flexo, extensión repetida de piernas y brazos. Incluso pedalear, si es que pudiera hacer ejercicio de pedaleo en la cama sería excelente. A veces es bastante difícil, por lo cual flexo, extensión de piernas y brazos es lo más adecuado y que solamente 10 a 30 repeticiones en forma diaria. Y los otros ejercicios también igual, dependiendo de zonas específicas, ¿no? Por ejemplo, ejercicio de fuerza muscular, elevación de pelvis, flexión plantar, ¿no? Separación de las rodillas, contra resistencia, o sea, ahí por ejemplo se puede usar gomas elásticas. Flexibilidad y equilibrio de la misma manera. Entonces, como pueden ver, cuanto menor es el Bartel, los ejercicios tienen que ser en menor duración o menor proporción. En cuanto a la terapia farmacológica, si hemos visto que como dieta la vitamina D da resultados, obviamente tendremos que dar también vitamina D a pacientes que tengan fragilidad o sarcopenia. Y se ha demostrado que solo funciona vitamina D cuando este paciente tiene niveles bajos de vitamina D. En aquellos pacientes en los cuales se encuentra vitamina D en valores normales, no funciona. Entonces hay que medir siempre vitamina D para ver si es necesario darle o no, porque si no, igual no va a ayudar en nada. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que se hace en el caso de fragilidad y sarcopenia. También hemos visto, ¿no? Si hay una disminución de testosterona, entonces podemos dar testosterona. Lo que hay que demostrar siempre es que este paciente tenga hipogonadismo, o sea, niveles bajos de testosterona. En aquellas personas se puede usar porque va a mejorar fuerza de presión muscular, rendimiento físico. Entonces se ha probado, por ejemplo, con 5 miligramos por día de testosterona. El gran problema son los efectos secundarios, sobre todo en varones, y tampoco nos escapan las mujeres, porque hay muchas cosas que también la testosterona maneja. Es que este paciente puede tener algún problema, como por ejemplo en el caso del varón, tener cáncer de próstata hormonodependiente, o sea que depende de testosterona. Eran esto que va a producir, ¿qué van a hacer con el cáncer de próstata? Lo van a expandir por todas partes o van a hacer que crezca en todas partes. Este es el gran problema, por lo cual hay que tener mucho cuidado con testosterona y mucho más todavía con hormona de crecimiento. Hay ensayos en los cuales se ha dado hormona de crecimiento. También igual tienes que demostrar de que este paciente tiene niveles subóptimos de hormona de crecimiento. Solo en ese caso vas a indicar. Y darlo por 6 meses demostró aumento de masa muscular, pero no de fuerza muscular. Y te dicen todo ello a costa de elevados efectos adversos. ¿Cuáles son estos elevados efectos adversos? Crecimiento de cualquier tumor, de cualquier neoplasia o cáncer. Si en el anterior solamente iba a crecer o sea, con el uso de testosterona solo iba a crecer aquellos cánceres hormonodependientes de testosterona, acá no. La hormona de crecimiento te va a hacer crecer cualquier cáncer que exista en la persona. Y ya saben ustedes que en los adultos mayores incluso puede haber neoplasias ocultas. ¿Qué vamos a hacer? Que florezca. En vez de darle un beneficio, posiblemente vamos a complicar
la salud del paciente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en el uso de terapia farmacológica en pacientes adultos mayores para el tratamiento de sarcopenia y fragilidad. Aquí un cuadro donde vemos cómo se puede valorar o evaluar cada una de las cosas que se han planteado acá, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que tenía para presentarles el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta sobre todo lo que se ha tratado ahora.